¿Cómo es una consultoría de gasto normal para tu casa o para tu negocio? Bueno, en este vídeo yo lo que te voy a explicar es cómo lo hago yo. En una consultoría normal, lo que hago es centrarme básicamente en 4 aspectos, que es el análisis, el diagnóstico general del espacio, ofrezco sugerencias y también un espacio para preguntas y respuestas para que podamos abordar todas las dudas que tengas, sobre todo en referente al tema que estemos viendo, que estemos analizando, que estemos abordando con respecto a tu espacio. Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es explicarte con todo detalle cómo es el proceso y voy a empezar con el análisis de los planos, para los que necesitaré que me envíes los planos con el norte marcado y la dirección y una serie de datos que te pediré antes que tendrás que rellenar en un formulario y bueno, con esta información que tú me envías, básicamente yo lo que hago es analizar cómo los diferentes aspectos del espacio en el que vives o en el que trabajas están afectando tu salud y bienestar. Y en esto veo si el espacio está en armonía o no y cómo es el flujo de la energía, etc. Una analogía que te puede ayudar para ver exactamente cómo es la armonía de un espacio es usar el ejemplo de la música. Este famoso poeta, escritor alemán Goethe, creo que no sé si he pronunciado bien su nombre, Goethe. Él decía que la arquitectura es música congelada y no podría estar más de acuerdo con él. Si tú vas a un concierto de música clásica, vas a ver que hay diferentes músicos tocando diferentes instrumentos con una partitura y todos y cada uno de ellos forman parte de esa melodía que tiene una armonía. Ahora, en el momento en el que hay uno o dos músicos que no están tocando acorde con ese plan, con esa partitura, con ese conjunto, ahí eso empieza a chirriar y ahí empieza a haber desarmonía. Bueno, pues en arquitectura, sobre todo desde el punto de vista del vastu, ocurre algo muy parecido. Entonces, yo con los planos y con la ubicación del norte, desde la perspectiva del vastu, puedo ver cómo los diferentes componentes del espacio y de la arquitectura están realmente contribuyendo a que ese espacio sea armónico o no, y cómo esto puede impactar en tu salud, en tu bienestar, en tu prosperidad y en diferentes aspectos de tu vida. Entonces, una vez yo reciba todos los datos que necesito para hacer el análisis, para lo cual tendrás que rellenar un formulario donde ya, bueno, con varias preguntas, enviar los planos, si quieres enviarme también fotos o vídeos o imágenes del espacio, pues yo hago un análisis en profundo y luego nos vemos en una videoconferencia y en esa videoconferencia yo te voy a explicar cada uno de los aspectos y te ofrezco un diagnóstico general de cómo ese espacio te está afectando, ya sea positivamente o negativamente. Esto es como cuando, por ejemplo, vas al médico y te haces una revisión completa, un chequeo completo y luego el médico te dice, pues bueno, todo esto está bien, esto aquí también, pero bueno, sería conveniente que cambiases tu dieta o que tomases esta medicina o habría que hacer esta cura aquí o esto allá para mejorarlo y optimizarlo. Bueno, pues yo hago más o menos lo mismo. En este diagnóstico general, después de ofrecerte el diagnóstico, lo que te voy a ofrecer son sugerencias. Sugerencias para optimizar el espacio, la energía y de qué forma eso te puede servir mejor en cuanto a lo que estés buscando, ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional o espiritual. ¿Qué pasa? Que hay veces que las sugerencias o las curas que yo pueda ofrecer para mejorar el espacio tal cual está no es suficiente. Esto es como cuando, por ejemplo, el médico después de hacerte un chequeo a nivel general te dice, mira,
puedes tomar estas medicinas, puedes tomar esta tisana, estas hierbas, este remedio, esta cura, pero esto no es atajar o resolver el problema de raíz, habría que operar. Entonces, ahí entraría otro servicio completamente diferente, que sería un estudio aparte, más en profundidad, que es lo que yo le llamo las correcciones energéticas de basto. Las correcciones energéticas de basto es, pues bueno, como cuando vas al médico y te dice, bueno, estas curas o estos remedios no es suficiente, hay que operar. ¿Qué pasa? Hay muchos consultores de Bastu, expertos en Bastu, que te van a recomendar hacer obras en casa. Pues yo qué sé, tirar este tabique, hacer una extensión aquí, levantar un muro y eso, pues bueno, es bastante costoso. Mi enfoque es diferente, yo trabajo a nivel energético y a nivel energético no quiere decir el hacer pasar incienso y, y quemar hierbas y ya está. No, es un proceso bastante más profundo y que ese, en el que coloco una serie de piedecitas de mármol y de cobre en diferentes aspectos, pero bueno, en cualquier caso, esto, si fuese necesario hacerlo, ya te explicaría dentro de la consultoría cómo sería el proceso y qué es lo que haríamos y el coste que sería, etc. Pero bueno, que sepas que es un proceso que se puede hacer de forma remota. Gracias a la pandemia pude desarrollarlo de forma que lo pudiésemos hacer de forma remota. Yo te enviaría el material a donde sea que tú estés residiendo, no importa en qué parte del mundo. Y de forma remota yo te iría guiando para hacer el proceso. Pero bueno, eso es en el caso de que las correcciones energéticas fuese necesario hacerlas. Y luego, en la última parte es, bueno, un espacio de preguntas y respuestas para poder abordar dudas o cuestiones que surjan durante la consultoría. Yo aquí me he adelantado a contarte lo que son las correcciones energéticas de Bastu. No siempre son necesarias, pero en muchos casos sí. Y este es un poco el proceso de una consultoría de Bastu normal conmigo. Ahora, el cómo hacer una reserva, el cómo reservar una consultoría conmigo, lo tengo todo súper bien explicado en la página web, con todos los pasos, pero no obstante, yo te los explico aquí igualmente. El primer paso es que ya te he dado así unas pinceladitas, es que me envíes un formulario relleno con toda la información de tu propiedad, dirección, para que yo pueda verla en Google Earth, los planos, súper importante, con la ubicación del norte, si quieres enviarme fotos o un video tour también, no es estrictamente necesario, pero me lo puedes enviar, sobre todo si quieres abordar cuestiones relacionadas con la decoración. Y cuando yo recibo toda esa información, la evalúo y si está todo correcto y tengo todo lo que necesito, entonces compartiría contigo mi calendario para que veas las fechas que tengo disponibles y puedas reservar la cita y en el momento de la reserva de cita ya harías el pago. Luego nos reuniríamos por videoconferencia vía Zoom si la consultoría es online y ahí te explico todo. Te doy el diagnóstico, las sugerencias y abordamos la cuestión que quieras abordar. Vemos si sería necesario hacer correcciones energéticas o no. Y ese es un poco el proceso de una consultoría normal, en qué partes consiste, qué te llevas y, por cierto, ¿qué te llevas? Que después de la videoconferencia te llevas el análisis completo en PDF, el análisis completo de los planos, donde yo voy a analizar desde la geometría, las proporciones, la orientación, varios aspectos que ya te iré explicando. Te llevas el PDF de todo el análisis y la grabación de la sesión. Y después de implementar las sugerencias o pautas que yo te haya dado, si tendrás dudas o quieres volver a preguntarme cosas, para eso tienes las consultorías express. Ahora, las consultorías express
Son consultorías que están muy enfocadas sobre todo a resolver dudas, a preguntar preguntas específicas, a una sesión de follow-up después de haber hecho una consultoría normal, también para evaluar la compra de un terreno o de una propiedad, una casa, un apartamento, también para recibir sugerencias para optimizar el diseño de una habitación o de un espacio muy acotado, muy específico, también se puede hacer. La metodología de reserva es igual que una consultoría normal. Bueno, rellenas el formulario, comparto contigo el calendario de reserva, haces el pago de antemano, nos reuniríamos por videoconferencia y bueno, pues recibirías la evaluación y valoraríamos eso. Eso para la consultoría express. Todo esto es formato online. Ahora, si quisieses que yo fuese en persona a visitar tu casa, tu apartamento, tu espacio comercial, bueno, yo tengo mi base en España, viajo muy a menudo a India, Italia, Inglaterra. Si coincide que esté por ahí, genial, si no, bueno, pues los gastos de viaje, pues es algo que habría que tener en cuenta, los gastos de desplazamiento. En una consultoría presencial obtienes exactamente lo mismo que una consultoría online, con la diferencia que en una consultoría online aspectos de geobiología no puedo abordar, en una consultoría presencial sí puedo ver algunos aspectos relacionados con la geobiología y pues cuestiones que a lo mejor quieras ver in situ, que te ayude con la reorganización de los muebles o decoración o cuestiones que tú prefieras tenerme in situ para valorar. Que hay gente que prefiere las consultorías presenciales y bueno, pues si se da el caso, pues estupendo. Y ese es el funcionamiento general para una consultoría de Bastu normal o para una consultoría de Bastu Express, que evidentemente están estructuradas y diseñadas para espacios construidos ya existentes. Ahora, ¿qué pasa si tú lo que buscas es diseñar una casa desde cero o lo que es obra nueva? Es decir, bueno, Julia, yo quiero pues buscar un terreno y diseñar una casa que siga los principios del Vastu y que tú me acompañes durante el proceso. Bueno, ese es lo que yo llamo las consultorías de diseño. Consultorías de diseño de Vastu. También está toda la información dentro de la página web de consultorías, para lo que, bueno, pues me gustaría que te pusieses en contacto conmigo y me contases un poco cuál es tu idea de proyecto, y en base a cuál sea tu idea, pues yo ya te explicaría un poco cómo es el proceso y cuáles serían los pasos a seguir. Y ese es un poco el funcionamiento. Tienes todo, te dejo toda la información aquí abajo, tienes toda la información que necesitas, y decirte que, bueno, que realmente merece la pena el abordar tu espacio de trabajo, tu vivienda, el ver, evaluar cómo está, ver qué se puede optimizar, qué se puede mejorar, porque realmente veo los cambios que la gente tiene después de hacer este tipo de asesoría, de trabajo, de consultoría, cómo les cambian varios aspectos de su vida, tanto como en el plano personal, en el espiritual, en el profesional. Es algo que realmente veo que me llena de satisfacción el ver los cambios positivos que tiene en la vida de mis clientes, y solamente te podría decir que nuestro hogar puede convertirse realmente en un aliado para nuestra paz interior, para nuestra salud, para nuestro bienestar, tanto a nivel personal como a nivel espiritual, nuestra prosperidad, etcétera. Tanto nuestro hogar como nuestro espacio de trabajo. Realmente merece la pena abordarlo, abordar el espacio en el que está, ver de qué manera nos está influenciando, tanto positivamente como a lo mejor negativamente, y qué se puede hacer al respecto.
En la cultura occidental no hay realmente, no es algo que no se le da la suficiente importancia de realmente el impacto energético que tiene el espacio en el que vivimos y en el que trabajamos en nuestra salud y en nuestro bienestar, pero realmente tiene un impacto y yo lo veo en mis clientes. Así que si es algo que realmente resuena contigo, pues tienes toda la información aquí abajo. Te veo, nos vemos. Y para mí sería un placer acompañarte.